Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex conscripto médico combatiente por Malvinas de la 10ª Compañía de Ingenieros que sirvió en nuestras islas durante la guerra de 1982, doctor Florencio Morales, y quien les habla, Héctor Francia, que serví como conscripto en la Compañía A del Regimiento 7 en el Cerro Wireless Ridge o Cerro de la Radio de la Antena durante la guerra de 1982 en Malvinas. Queridos compatriotas, como siempre le decimos, este es un programa soberano, es decir, para ratificar la soberanía de nuestro pueblo, que el poder político viene de nuestro pueblo argentino y quienes son elegidos como gobierno tienen que respetar y cuidar sus intereses y no obrar en contra de los intereses de las mayorías nacionales. Es un programa que sostiene la soberanía económica en cuanto al uso de la riqueza y del esfuerzo de nuestro pueblo en su propio beneficio, y la soberanía cultural, que es lo que hacen aquí en Radio Rebelde, que hacemos en Radio Rebelde, que es generar nuestros propios productos culturales hechos sobre nuestras ideas, nuestra experiencia, nuestra historia. Y en ese ámbito, bueno, ayer fue 2 de abril, estoy vestido formalmente porque he estado en actos desde ayer y sobre todo desde las 8 de la mañana hasta las 9 estuvimos en todos estos temas de la noche, que son importantes, que no tienen que ser solamente el 2 de abril, sobre todo con la fuerte agresión que estamos recibiendo por parte de este régimen, de una oligarquía colonial, es decir, digamos, hagamos una descripción que siempre hacemos desde el punto de vista político, de la ciencia política. Esta es una oligarquía, es decir, gobiernos de pocos en beneficio de pocos, liberal en cuanto a que es explotadora, ultraconservadora, ultraliberal, ultraconservadora, es decir, represora, y colonial en cuanto a que es traidora y saquea las riquezas tanto naturales o materiales de nuestro país como las financieras y se las lleva afuera a paraísos fiscales o se los entrega a potencias extranjeras como serían los Estados Unidos y Gran Bretaña, potencias anglosajonas, al resto de la OTAN y al Estado de Israel, a cuyas políticas de Estados Unidos y el Estado de Israel el traidor y engendro de Milei nos somete. Ayer el infeliz y no voy a hablar de otro modo respecto de Milei porque duele, porque tengo compañeros muertos en Malvinas, por supuesto volvió a estar mintiendo, a hacer una farsa, en este caso respecto del acto del 2 de abril. ¿Por qué farsa? Y les voy a contar varias farsas del infeliz Cuando habló de que iba a hacer una solución Hong Kong, primero no hay punto de comparación entre una concesión comercial y el tema que hubo en China después de la guerra del opio con la usurpación y la retención por la fuerza de Malvinas. ¿Por qué lo hizo si no dio ningún paso en ese sentido? Porque tenía que decir algo, porque lo de él es admirar a Margaret Thatcher. Lo de él es decir que hay que tener en cuenta a los colonos y su voluntad. Lo de él siempre ha sido admirar a Gran Bretaña, admirar con ese racismo hacia nuestro propio pueblo que tiene. Para él el pueblo israelí, el pueblo norteamericano y el inglés es superior a nuestro pueblo argentino. Así de sucio es el tema. Así estamos, con el enemigo en el gobierno, por decir de alguna manera. El enemigo de los intereses nacionales argentinos, de la democracia argentina y de la justicia social tal como está en nuestra Constitución Nacional. Y entonces, además de decir, dijo en su momento, hubo una guerra, como diciendo si la guerra justificase que Gran Bretaña retenga después de la usurpación de 1833 las Malvinas y que proyecte su poder sobre todo el Atlántico Sur. Mentira, nuestra querida Cancillería, poco después de la guerra consiguió una resolución, creo que era 39/7, que establece, de 1982, de la Asamblea de la ONU, que la guerra no había cambiado
lo que dispuso la resolución 2065 del 65, que es que Gran Bretaña se tiene que sentar a negociar con Argentina el futuro de Malvinas, pero también en el marco de la resolución 1514, que es la que dice que se debe respetar la integridad territorial. O sea, a Gran Bretaña no se tiene que sentar con Argentina a discutir cualquier cosa, a discutir cómo devolver Malvinas. Es así. Y esta rata pestosa, porquería, traidora, que se mofa de la sangre de mis compañeros, el día 24 de septiembre del año pasado mandó a su secuaz Mondino a acordar con Gran Bretaña, con el secretario de Relaciones Exteriores británico David Lammy, lo que se llama Declaración Conjunta Mondino-Lammy, que la podrían ver, espero que todavía esté, porque son tan ratas que después sacan lo que acuerdan en traición a nuestra patria, en la página de la Cancillería. ¿Y qué dice? ¿Qué después del lenguaje diplomático que usan sobre todo los británicos para ocultar que ellos quieren quedarse con lo que es ajeno? ¿Qué dice esa declaración? Dice que no se trata el tema de la soberanía recurriendo a lo que había establecido el Tratado de Madrid de 1989. Perdón, en el medio hubo una constitución de 1994 que establece en su cláusula transitoria primera que es obligatorio para todo gobierno que se siente a hablar con Gran Bretaña sobre el tema del Atlántico Sur, tratar el tema de Malvinas, de la soberanía argentina en Malvinas, en ese tema específico y en otros temas también con Gran Bretaña. Pero sobre todo en ese tema no podés sentarte a acordar algo, a hacer una declaración conjunta, que es acordar, porque cuando dos estados regulan sus derechos mutuos en derecho, sus relaciones mutuas en derecho internacional público, es un acuerdo, que no te mientan que es solamente una declaración. Porque ya esa mentira la hicieron con el Forador y Duncan, que había entregado, y este es un nuevo Forador y Duncan. Así que hay 2 días de la infamia. El 13 de septiembre del 2016, cuando se hizo el Forador y Duncan, que luego el gobierno anterior lo decidió apartarse como corresponde, y ahora el 24 de septiembre del 2024, cuando se hace el David Lammy. Y el David Lammy, como les dije, deja de lado la cuestión de la soberanía, pero sigue con la traición. Luego viene el hecho de acordar la apertura de la explotación económica y el desarrollo humano del Atlántico Sur. ¿Qué es eso? Porque uno dice, desarrollo humano, qué bien, qué lindo. No, el Atlántico Sur está militarizado, lo maneja Gran Bretaña. Eso significa que puede ir a las empresas de todo el mundo y a los bancos de todo el mundo y decirle, podemos explotar el Atlántico Sur tranquilamente porque Argentina está de acuerdo. La basura de Milei da el acuerdo para explotar el Atlántico Sur en nombre de todos los argentinos. No le importa la memoria de mis compañeros caídos, no le importa el alimento que hay en el Atlántico Sur, que es para nuestro pueblo, no le importa la energía que hay en el Atlántico Sur, que se quieren llevar los británicos y la empresa Navita Petroleum, explotando el yacimiento Silion, 215 kilómetros al norte de Malvinas, y se los entrega. Y por último, además de la entrega económica del Atlántico Sur, establece una escala en Córdoba, como hacía también Forador y Duncan, con lo que destruye una de nuestras armas más importantes contra el colonialismo británico, que es que les salga caro, les abarata estar ahí porque les da una escala para llegar con mucha más facilidad a nuestras Islas Malvinas a reforzar su usurpación. Traición. Eso es el nombre de la libertad avanza. Traición. Y ahora sí le voy a dar ingreso, si me está escuchando, al compañero excombatiente de la Fuerza de Helicópteros o Antiaérea, no me acuerdo cuál era de Antiaérea, Ramón Garcés. ¿Cómo estás, Ramón? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Antiaérea, vos eras antiaérea, ¿no es cierto? Artillería antiaérea. Ahí está, sí. ¿Cuál era, del 101 o del 601? 101. A mí me tocó estar en Comodoro Rivadavia. Era la 9ª Brigada Aérea. Sí.
Ah, no, pero yo pensé que ustedes eran... Claro, pero vos estabas en antiaérea porque están los GADA, vos no eras de un GADA. No, 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 no. Yo Ah, estaba en artillería antiaérea de la Fuerza Aérea Argentina. muy bien. ¿Qué? ¿Oerlikon de 20 milímetros? Era un Rheinmetall de Ah, 20 milímetros. un Los Oerlikon Rheinmetall. que había eran de 35 35, milímetros. sí, sí, Pero del ahí, ejército. ahí estuvo Belsic, el compañero nuestro. ¿Qué te iba a decir? En los 35 milímetros. Sí, y ahí fue cuando A los Oerlikon. lamentablemente le dieron con un misil norteamericano Strike M45 que le dieron los Estados Unidos a los ingleses cuando encendieron el radar y murió una dotación con compañeros de César por un arma norteamericana dada a los británicos. Querido compañero Garcés, ¿cómo te sentís en el día después del discurso de este muchacho? Milei, me da tanta bronca que me olvido. ¿Cómo te sentís? Bueno, realmente estamos todos muy, muy mal, con un sentimiento horrible, que en el mismo día que teóricamente nos van a homenajear, terminan dándole una autonomía principal, ¿no? Sentándolos a la mesa de negociaciones entre que tendría que ser Gran Bretaña y Argentina. Bueno, ahora, gracias al presidente Milei, ponen una silla más, digamos, a la mesa de negociaciones. Una cosa increíble. Sí, exacto. El eje es que, como dice la resolución 2065, descolonizar y que Gran Bretaña devuelva nuestras Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, sus aguas, lecho y subsuelo marino a quien es el verdadero soberano, que es nuestro pueblo argentino, pero no es solamente que introduzca, sino que directamente toma las palabras de todos los ministros, primer ministros británicos y demás, cuando habla de la voluntad de un pueblo que es inexistente, ¿no es cierto, Ramón? ¿Cuál es la voluntad? Ya. La voluntad de los colonos británicos de ser colonos británicos, ¿no, compañero? Es una cosa de loco, es ¿Viste? incomprensible. Y lo más agresivo, aparte de lo que dijo, es que no fue improvisado. Eso fue escrito, fue pensado. Lo- O sea, no es que se le escapó. Compañero, y si no, como no, en otros casos estaba anteriores, escrito. y si lo escribió la embajada británica, ¿no pensás en eso? Yo pienso que es un poco más que eso, que es un acuerdo entre la embajada británica y la embajada de Estados Unidos. Ah, Que mirá. por ese tema, si no daba ese discurso entreguista, yo creo que no hubiese viajado a Estados Unidos. Ah, No mirá tendría que... la posibilidad del encuentro con Donald Trump. Ah, No sé. vos sabés que en la Cancillería siempre nos decían que los ingleses lo que más quieren porque hay cosas que nuestros compatriotas desconocen. Nuestros compatriotas con un pensamiento concreto dicen, no, los ingleses tienen, vos y yo sabemos, 4 Eurofighter, ahora tienen un pequeño patrullero oceánico, tienen un batallón, tienen armas antiaéreas, tienen un montón de armas de seguimiento electrónico en Malvinas, y que pareciera que con esa militarización del Atlántico Sur ya está. El problema que tienen, querido compañero Ramón, es que ninguna empresa va a ir a invertir ahí si tiene enfrente un país entero que le está en contra. Entonces, lo que ellos siempre quieren, nos decían en Cancillería, y quería escuchar tu opinión, apenas llegan con cualquier gobierno, quieren que les aseguren que van a reconocer todas las movidas económicas que hagan en el Atlántico Sur. ¿Vos algo de eso entendés o has oído? Sí, no, bueno, eso venía ocurriendo desde, el gobierno de Menem, obviamente. Estaba todas esas negociaciones que dijeron que ponían un paraguas para que los argentinos podamos visitar las Islas Malvinas, no nuestras Islas Malvinas, y mientras tanto se hacía la política de seducción con el canciller Guido Di Tella, llevándole muñequito a Winnie Pooh a los kelpers, ¿no? A los isleños. No funcionó. Nosotros dijimos, bueno, esto no funcionó, pero no funcionó para nosotros.
pero sí para el gobierno, que ya estaba arreglando otros negocios con el propio presidente de Estados Unidos y con la embajada británica. Son socios. Bueno, en este caso, como que se vuelve a repetir la historia sumándole a Israel, ¿no? Que es el que le está vendiendo armas a Gran Bretaña. Claro. Y muchas de esas armas terminan en el enclave colonial, donde hay una base militar de la OTAN y nuclear. O sea que las posibilidades de poder recuperar nuestras Islas Malvinas a través de la fuerza, de lo bélico, bueno, hay que descartarla de plano. Entonces la única vía que nos queda es la vía diplomática. Pero si a eso le agregamos que el gobierno cipayo que tenemos, vendepatria, entreguista del presidente Milei, y la vicepresidenta Victoria Villarruel, ponen como representante argentino en Londres a una persona que siempre dijo que las Malvinas son británicas y que la Patagonia también, toda, como el diputado nacional Fernando Iglesias, de macrista, que dijo que no solamente las Malvinas, sino toda la Patagonia son todas británicas, todas inglesas. Bueno, eso es muy difícil, porque uno escucha a la ministra de Seguridad que tenemos actual, que ya estaba en el gobierno de Macri, tratando de negociar nuestras Islas Malvinas por unas vacunas Pfizer. Sí. Entonces, teniendo todo ese antecedente, o sea, no nos debería sorprender cualquier acción que haga en ese sentido este nefasto gobierno, ¿no? Sí, creo que lo has dicho con todas las palabras y todos los ejemplos. Vos sabés que viene a mi memoria la famosa y conocida frase de Jauretche: no me preocupa el gringo que me quiere comprar, sino el criollo que me vende. Es lo que vos dijiste. Vos tenés esas fuentes literarias en tu cabeza, ese pensamiento nacional. Vos sabés que el diputado Bala Esper, José Luis Esper, en el 2016 hizo un tuit que dice: basta de nacionalismos, las Malvinas las perdimos en la guerra, bien por Macri yendo a que presten plata en Gran Bretaña. Eso lo hizo días después del acuerdo Forado y Duncan. Ahí tenés otro. Sí, no, bueno. Y después, viste, se escribió, no, la causa Malvinas. ¿Quién es Esper? Sí. ¿El traidor o el otro? Es el traidor, déjate. Sí, claro, sí. Y después... No, te la ultraderecha asesina que tiene este país, ¿no? En áreas de poder. Porque ese es parte de ese entramado de la ultraderecha que realmente lo que busca es criminalizar todo lo que pueda. ¿Por qué? Porque está del lado del monopolio, ¿no? Del monopolio de la fuerza, del lado del Estado, en este momento. El Estado usado contra el pueblo, ¿no? Ramón, el Estado usado, o sea, son estatistas para quitar derechos y son privatistas para soltar plata para que se la robe Caputo. Exactamente. Aparte, lo dice el presidente, lo que dijo ayer, que fue la entrega total de nuestras Islas Malvinas, lo dijo delante de decenas de militares que lo aplaudían, ¿no? Todos esos militares que vemos que aparecen en programas de entrevistas de YouTube, destacados en determinados sectores de la prensa argentina, como prácticamente los únicos héroes, porque siempre son las mismas caras que vemos en todos lados, de que les promocionan sus libros en páginas oficiales de las Fuerzas Armadas, ¿no? El caso más claro que tengo en este momento es uno que aplaudía, que se rompía las manos aplaudiendo ayer al presidente cuando decía que estaba entregando nuestras Islas Malvinas. Era un oficial de la Fuerza Aérea, se llama Vergara, que fue en Malvinas, fue piloto de Bell, que creo que hizo un buen trabajo como piloto, eso yo no lo pongo en duda, pero después fue director del departamento de Malvinas de la Fuerza Argentina, y lo único que hizo junto con la Dirección de Estudios Históricos de la Fuerza Aérea fue armar un relato que se cerraba con los actos de heroísmo de ellos mismos, de ese grupo que escribió
Entonces dejó afuera a todos los otros. Bueno, ahí está el tema que han informado sobre el papá de Villarroel, que promovió que a el comando, creo que 602, le dieran una mención, y luego se metió primero en la lista para darse la mención a sí mismo, ¿no? Sí, bueno, lo cito, que está condenado por delito de lesa humanidad, le dieron la vicepresidenta de la Nación, en el Senado de la Nación, a una persona que está acusada y condenada por delito de lesa humanidad, le dan un diploma de honor. Bueno, entonces es una provocación tan otra. Yo creo que hay que buscar otra vuelta, otro tipo de salir a los medios a decir las cosas, como bien haces vos con tu programa. Hacemos juntos, Ramón, hacemos juntos, por eso estás acá, y espero tenerte más seguido. Hermana, yo no estaría acá, y esto es muy importante porque es una radio muy escuchada, tu programa es muy escuchado, lo que decís, lo decís con todo un bagaje técnico, profesional como sos, y bueno, eso es muy importante porque el que te está escuchando sabe que está escuchando a un profesional, un veterano de guerra, un héroe de la patria, y que no habla entregando la soberanía, y habla con fundamento, con experiencia, ¿no? De estar en la propia guerra. Muchas gracias, querido compañero. Decime, ¿te vas a ir a la reunión o te puedes quedar un rato más? Contame. Me puedo quedar un poquito más. Buenísimo. Está con nosotros el excombatiente médico que hace este programa mitad y mitad. En realidad somos un 3/3. Dayana, Florencio y yo. El doctor Florencio Morales, que fue conscripto médico en Malvinas de la 10ª Compañía de Ingenieros. Florencio, estamos hablando con nuestro compañero Ramón Garcés sobre las tonterías y la traición de Milei, y voy a leer directamente un poco lo que dijo. Si de soberanía buenas tardes, primero. Hola. Gracias. Leo, gracias. Voy a leer, no me interrumpís, leo esto para poder debatir. Si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros dejamos en claro que el voto más importante de todos es el que se hace por los pies, y anhelamos que los malvinenses, no existen los malvinenses, son colonos británicos según ellos quieren, o son argentinos porque nacieron en territorio argentino. Los malvinenses como pueblo no existen, esa es la tesis de ellos. Decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso, o sea, la determinación de los colonos británicos está totalmente, pero la verdad que para mí esto lo redactó la Embajada Británica. Por eso buscamos ser una potencia, sí, lindos, con desempleo, sin industria y sin ciencia, a punto tal que ellos prefieran ser argentinos, que no haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. Discúlpame, sí que no conoce a los colonos británicos, nos odian y están dentro de sobre una mina de oro, y además cuando vos hablás de los colonos no sabés de quién hablás, porque ahí hay empresas, está el gobierno británico atrás, pero bueno, a este tipo no le importa nada de nadie, ¿no? Voy a preguntarle... Sí, dale, te escucho. De todo eso yo me hice una imagen, ¿no? Que los Kelpers, al haber escuchado eso, ¿te acordás los dibujitos animados cuando alguien iba a comer algo y le gustaba que se ponía una servilleta atada al cuello y agarraba el tenedor? Tal cual, sí. Pero se habrán matado de risa, totalmente. Sí. Escúchame, ¿sabes qué respuesta tengo a eso yo? ¿Qué respuesta? Sí, te escuchamos, querido excombatiente. Que si alguna vez Argentina recupera la soberanía en Malvinas, hay que sacarlos a y habrá que ver si permitimos que sigan viviendo en Malvinas. Y da un poquito de bronca, muchos de nosotros decimos por qué no pero también genera un problema cuando vos sacás a quienes viven en un lugar de ese lugar, genera un problema, pero se lo merecen por cómo nos tratan. Animales, no dicen de todo. Está mal, una respuesta fuerte. Sí, da bronquita. Me gustaría oírlo también a Ramón, a ver qué tiene para decir sobre estas expresiones. Si de soberanía sobre las Malvinas se trata, nosotros dejamos en claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies, y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Sí, bueno, son expresiones realmente
que tiene una connotación histórica, que viene de autores que son neoliberales, que expresan de esa manera, ¿no? Con el tema de los pies. Pero nosotros no tenemos que enganchar, porque lo que buscan es confundir, y veo que a nosotros nos quieren confundir, y a los que lo fueron a aplaudir no les importa lo que digan. No sé si lo llegaron a escuchar. El tema era estar ahí y aplaudirlo y demostrar que, porque siempre están vestidos de militares, y ayer la mayoría hasta se habrá alquilado un traje para estar de gala, ¿no? En un momento de entrega total. Y aparte, también ese lugar, como la Plaza San Martín, tiene sus contradicciones. Yo lo vengo sosteniendo, porque primero que fue la Torre de los Ingleses fue el primer lugar donde nos empezamos a movilizar los excombatientes antes que termine la dictadura. Íbamos a protestar ahí, a la Torre de los Ingleses. Después en Democracia seguimos, donde se fueron armando los centros de combatientes, pero ese era un lugar central. Y yo estuve ahí también. Frente a ese lugar central, Menem decidió hacer el cenotafio, como diciendo, vamos a enfrentarnos a los ingleses. Pero ¿qué pasaba? La Torre de los Ingleses le cambiaron el nombre, le pusieron Torre Monumental. Y el cenotafio, que cuenta con 649 nombres, después nos enteramos que realmente son 632. Entonces, hay contradicciones por todos lados, discusiones por todos lados, pero hay sectores que siguen apoyando esas contradicciones, imagino que por algún beneficio propio, corporativo, institucional, de un cierto sector, porque... O personal. Claro, y personales, porque la gran mayoría de esos que estaban ahí están en el retiro, se han retirado. Y entonces esperaban recibir un anuncio de aumento de sus pensiones o retiros. Retiros, no pensiones. Retiros. Y sin dejar pasar que nadie fue capaz, de todo ese grupo militar, de esa parte militar que tienen una obra social, de los militares, nadie levantó la voz cuando Milei empezó a recortar los remedios psiquiátricos, digamos, para los veteranos de Malvinas, que son muy caros. Y nadie alzó la voz, nadie se puso a decirle al presidente está equivocado, no le pueden tocar los remedios a un veterano de Malvinas. Y bueno, y ahí está. Ramón, entonces, perdóname Ramón, sí. Pero es un gobierno neoliberal, derechoso, nazi-fascista, Sí. y bueno, y por supuesto dependiente de las potencias enemigas de nuestro país, y bueno, y siempre los militares fueron el brazo armado, barato, de todos los militares del pasado. Hoy respetamos a nuestras Fuerzas Armadas de la democracia, siempre y cuando cumplan con su función de defensa exterior. ¿Por qué no vamos a enemistar con la... esa acotación? No, compañero, yo siento, amigo, yo siento ese sentimiento que vos tenés por lo que fue 1982, pero no podemos dejar de lado a nuestras Fuerzas Armadas, vos lo sabés. Además, ¿sabés qué dice? Yo había hablado con gente del Ministerio de Defensa en su momento, ellos decían, cuando hablamos con los muchachos jóvenes que están ahí, me dicen, yo en esa época no había nacido, en la época de la represión. Claro, ¿vos me entendés, viste? Entonces, claro. Yo lo que quería decir era, Ramón, ¿sabés dónde estuvimos nosotros en ese horario, no? Sí, claro, claro. Sí, yo estuve pasando esa información muy importante, sí. ¿Dónde estuve? En la Embajada Británica, como todos los años, haciendo patria. No, pero, ¿sabés, Ramón? Eso tiene un significado político bien concreto. Vamos allá a decir al embajador, podés arreglar lo que quieras, embajador en este caso, lo que quieras con el sinvergüenza pero el pueblo, apenas salís, hay pintada de Malvinas, todos te dicen las Malvinas son argentinas, y si alguno dice las Malvinas son inglesas, corre el riesgo que lo llenen de golpe. Es decir, por más que ellos quieran, y vos lo sabés muy bien, y quiero escucharte hablar sobre ese sentimiento, por más que acuerden, salen de la embajada y nadie les da nada en el pueblo, salvo una minoría. Se ponen un pin de Malvinas. Claro.
No, pero quiero decir, sí, por las dudas, pero por eso vamos a la embajada nosotros, vallada, vos sabés que es algo muy llamativo, la embajada, la Policía Federal o el cuerpo de infantería de la Policía Federal, también está la Policía de la Ciudad, hacen todo un vallado y nos ponen bien lejos, nos ponen más cerca, sobre todo de Pueyrredón. Obviamente, ¿qué es lo que caracteriza a la dominación británica? Vos lo sabés, es que nunca quiere mostrarse. Quiere dominar, pero que el pueblo no sepa quién es el que domina. Ese fue el problema de Malvinas. O sea, a pesar de la dictadura cívico-militar, dejó en claro quién era el enemigo Malvinas. Y ellos hacen eso, no ponen la bandera, nada. Porque claro, vos sacás una foto, está nuestra policía defendiendo a los ingleses. Lo que es bastante feo, porque cuando lo ve el pueblo, viste, se pone mal. Vos sabés que ellos mismos se ponen mal. Porque nosotros nos saludamos, ¿viste? No, pero... Esperemos que sea verdad. No, es verdad, es verdad. No olvidemos que en la Plaza de Mayo, enfrente, en la puerta de la Casa Rosada, no hace mucho tiempo, había militares uniformados de Estados Unidos y la gente pasaba y los veía con la bandera yanqui y se iban a sacar una foto abrazada con los militares. No, hay minorías que son así, hay minorías acá, pero son minorías. Y porque si no, vos fijate que cada... Me tocó verla. Sí, me tocó ver esas minorías. Te entiendo, Ramón, te entiendo. No tengo que decir. Sí, y las cosas que uno escucha. Pero lo que yo quiero decir es que es increíble a alguien nacido en este país, cuando lo ponen en el hecho de defender contra sus excombatientes a los británicos, no les es muy agradable. Y ellos son compatriotas y lo saben, y saben cuál es la verdad, por más que quieran ocultarlo. Sí, claro. Igualmente yo digo, entiendo lo que decís de las Fuerzas Armadas actuales, pero yo hacía referencia a todos los militares retirados que estaban ayer adelante de Milei, escuchando y aplaudiendo. Tenés toda la razón. Eso sí que Ramón, tenés toda la razón. Eso es indiscutible, es como vos decís. Y además, mira, acá hay una crónica periodística, algo muy gracioso, dice: el acto de Milei no solo vivió en los traspiés de tener que escuchar las protestas de excombatientes cercados, viste, los colimbas quedaron afuera, a lo lejos, ni aguantar la incomodidad de la ausencia de su vicepresidenta. También tuvo que soportar un tirón de orejas al cierre de su discurso, que concluyó con su histórico "Viva la libertad, carajo", que no tiene una mierda que ver con el tema, en lugar de un grito que homenajea a los caídos caídos o a la soberanía. De entre los oficiales y militares allí presentes se oyó "Viva la patria". O sea, lo corrigieron. Es tan porquería que ni siquiera con los militares que fueron traidores, ¿viste? Es una cosa terrible. Es como vos decís, respecto de... Y vos sabés que compañeros concretos se quejan: a mí no me dejaron estar. Perdóname, muchachos, disculpame, vos estuviste Malvina, te respeto, pero sos medio tonto de ir a desfilar para este cipayo. Sos medio pavote de hacerle la corte a estos tipos que son... A ver, yo quería la reflexión de los dos sobre este tema. Gobiernan Argentina y odian a Argentina. Es algo que se está diciendo mucho, de la oligarquía local y de este gobierno. Gobiernan Argentina, digamos que es lo que pasó pero la odian. Desde el principio de los tiempos, querido amigo Héctor, querido Ramón. Pasó esta oligarquía, pues siempre así, siempre eligió. En general las oligarquías latinoamericanas, una vez que se logró que no hubiera una América del Sur unida, que era el sueño de Bolívar y el sueño de San Martín, una vez que dividieron en varios países a la Hispanoamérica, bueno, los británicos negociaron con esas oligarquías miserables, corruptas, y por 4 mangos les vendieron y les dejaron hacer lo que quisieran. Ramón, no sé cómo... Desde el siglo XIX, entonces no cambia eso. Cambia. Lo que vos estás haciendo es la descripción correcta historiográfica. Ramón, no sé cómo andás de tiempo, sí. Queremos escuchar que le digas algo por el 2 de abril a nuestros radio oyentes y algo de nuestro pueblo. Bueno, yo siempre hablo en este caso en momentos de reflexión, que uno lo tiene que tomar como momento de reflexión, de estar un poco, de pensar todo lo que estamos viviendo y que dentro de todo este gobierno
bueno, ya yo pensaba que el presidente era pro-yanqui, pero ya comprobé que es yanqui, directamente. Yo creo que pensando por fuera de ellos, creo que el trabajo que venimos haciendo todos nosotros, todos ustedes y todos los otros combatientes de Malvinas, está dando su fruto después de décadas de militar la causa Malvinas en todos los lugares, desde las calles, en las escuelas, en las radios, en donde sea, siempre llevando nuestra voz, de las páginas de los Facebook, y bueno, de todos lados, el mano a mano, en las movilizaciones. Y ahí nos estábamos dando cuenta que da su fruto, porque cada día vemos más interés en conocernos, en conocer el tema de Malvinas, de ver las Malvinas en todos lados, en las banderas, en las remeras, en las movilizaciones. El 24 de marzo estaba lleno de remeras y Malvinas por toda la Plaza de Mayo, por toda la movilización. Era muy muy emocionante. Uno va a una escuela y ve los dibujos, los chicos, las preguntas, los docentes están trabajando el tema, los preparan antes que lleguemos nosotros a hablar, y si no vamos, los preparan igual. Eso significa que nosotros silenciosamente fuimos haciendo un trabajo de movilización, porque cuando llegamos nos escondieron abajo de la alfombra, ¿no? De un felpudo. Y creo que ahora estamos viendo esos frutos, y eso me pone muy contento de ver hasta en los colectivos cuando van pasando las Malvinas. Bueno, eso partió de los propios soldados, de los soldados conscriptos que estuvimos en la guerra principalmente, ¿no? Así que eso es lo que tomo como reflexión. Vamos, somos hijos del pueblo. Más y tenemos que seguir en ese camino. Gracias, eso es lo que queremos escuchar. Te hago una acotación. ¿Y tu papá qué se dedicaba, Ramón? Quería preguntarle, Ramón, a tu papá qué se dedicaba, tus papis. Bueno, mi papá es un exiliado de la dictadura de Franco, como que vino exiliado de Cataluña, sí. Y claro, y llegaron acá y les tocó la genocida dictadura cívico-militar y eclesiástica, y mi tío, el hermano de mi papá, vino exiliado a los 20 años, y a los 40 se fue exiliado a Australia, porque también estaba en una zona complicada como Morón, frente a la base de Morón. O sea, tengo una familia que viene de la guerra. Mi abuelo estuvo en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Civil Española, mi papá. Pero, ¿y a qué se dedicaban? ¿A qué se dedicaban acá en Argentina? Mi papá era tornero. Mira, ahí está. ¿Ves? Bien pueblo. Yo, mi mamá... Trabajaba 18 horas parado. Exacto. Vos sos pueblo. Yo, mi mamá maestra, mi papá era corredor de estos de, ¿cómo se llama? Comercial, ¿viste? Que hacen corretaje. Así que tenía un taller. ¿Tu mamá qué era, Florencio? ¿Tu papá, tu mamá? ¿Eran? ¿Hola? Otra vez. ¿Qué pasa, Florencio? No se te cortó. ¿Cómo se hace para...? Estás hablando, Florencio. Bueno, yo lo que quiero decir es que... mira, a mí se me cortó. No. Ahora escuchás... estamos diciendo que todos... te escuchamos. Para que termino con esto. Estamos diciendo que todos somos pueblos. ¿Y a qué se dedicaban nuestros padres? ¿Y los tuyos a qué se dedicaban? Y después te escucho. ¿Qué eran? Primero una acotación. Dale. Ramón, es que este tipo, esta cosa que nos gobierna, como le digo yo, es yanqui, pero es tan rastrero que ni siquiera le dieron la green card al tipo, porque ni siquiera tiene eso. No sé desde dónde. La está remando, bueno. Sí, pero no la va a lograr. A ver si lo ponen en un avión y lo mandan a El Salvador para que lo agarre Bukele. Bueno, ya no sé si eso así. Los temas o no lo van a meter preso por estafa, bueno, esa es otra. Se le viene eso, probablemente. Y mi mamá docente. Ahí está. Mi mamá docente de escuela primaria y docente igual que la mía, especializada en no videntes. Mira. Docente diferenciada. Y mi padre comerciante, ex militar chileno, mi padre, pero afincado en la Argentina desde inclusive muchos años antes de que yo naciera. Yo nací en 1954. Así que bueno, somos pueblos, esa es la diferencia con los otros. Ramón, vos decís, seguí hablando, opina de lo que quieras, acordate. No, yo particularmente vengo del barro, obviamente, ¿no? Conurbano,
de la pobreza. Nosotros éramos una familia humilde, trabajadora, y yo a los 8 años vendía en los trenes y en los colectivos. O sea, bueno, uno se fue formando de otra manera, ¿no? Por eso la militancia de tan chiquitito también, ¿no? Con los más grandes. Y en ese año 71, 72, que nos llevaban a pintar las paredes de blanco para que vengan los grandes y empiecen a escribir las paredes como correspondía, pero muere, ¿no? Sabes que tengo un colega neurólogo que tiene más o menos mi edad, él también, y está en Bahía Blanca, él nació en Bahía Blanca, hizo su carrera de medicina en La Plata y después volvió toda su vida en Bahía. Y él contaba que también, como vos, en el 71, 72, salía a pintar con 12, 13, 14 años, salían a pintar, claro. Sí, nosotros cuando éramos chicos, agarramos la parte de abajo, pintábamos toda la pared de blanco, blanqueábamos las paredes y venían los grandes y ellos se escribían bien. Vos sos politólogo, ¿no, Ramón? Soy politólogo. Exacto. Y licenciado en Administración Pública. ¿Por qué no nos hablas un poco de tus libros? De tu reflexión. Bueno, un primer libro, principalmente cuento el antes, durante y después de la Guerra de Malvinas, que me tocó vivir en la batalla de Darwin y Goose Green, en Pradera del Ganso. Y ahí hago un desarrollo de lo que era la batería de artillería antiaérea que me tocó estar y con la cual pude derribar un avión Harrier. Así que cuento un poco cómo fue todo eso y cómo estaba compuesta la artillería, cómo estaba distribuida, la comida, los nombres de todos, suboficiales, oficiales, todo. Yo nombro todo lo que recordaba en 350, 370 páginas con fotos. El primer libro es extenso. Pero ya en el segundo libro quise tomar el tema de los medios de comunicación en tiempos de guerra, ¿no? Debido a cuenta que tantos hablaron que nos mentían, le mentían a todo el pueblo, las tapas de la revista Gente y 7 Días principalmente. Entonces me dediqué a hacer una investigación de la propaganda de guerra y comencé en la Primera Guerra Mundial, después la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam y después terminé cerrando todo un análisis sobre la Guerra de Malvinas, los medios de comunicación. Qué poderosos que son, ¿no? Ramón, qué poderosos que son los medios de comunicación y ahora las redes, qué poderosos que son, ¿eh? Bueno, y por eso en una guerra la primera víctima es la verdad, ¿no? Exacto, verdad, claro. Es lo que se dice. Era muy importante, así que analicé tapas de revistas y bueno, cómo viene la historia, ¿no? Cómo pasó toda la propaganda de prensa a través del teatro, de la radio, bueno, la fotografía. Vos sabés que, Ramón, Héctor, yo tuve una experiencia allá en Malvinas, porque yo estaba en una posición en el centro, en la oficina de obras públicas, y estaba al lado de la oficina del jefe de la compañía de ingenieros 10. Él compró una radio allá y conectó la radio a la antena, digamos, mandó un cable a los cables de las compañías de comunicaciones. Entonces, era toda la instalación de las comunicaciones, era la gran antena que él tenía para su radio. Las radios de Montevideo entraban a la noche como si estuvieran transmitiendo allá, así se escuchaba. Y escuchaba especialmente él, lo escuchaba y la ponía fuerte para que escucháramos seguramente, Radio Carve de Montevideo. Muchísimas noches la escuché y ellos mostraban cómo era la información en la Argentina, qué es lo que estaba pasando y cómo era la información en Gran Bretaña. En Gran Bretaña también les mentían, ¿eh? Sí, y había también comunicaciones con Naciones Unidas y había cables que leían de todo. Entonces ahí me empecé a dar cuenta cómo es esa cuestión de que la primera víctima es la verdad, porque realmente los oficiales a nosotros nos decían, che, y habían pasado a lo mejor un mes ya lo de la Georgia, los lagartos siguen resistiendo, siguen combatiendo los lagartos en la Georgia con soldados, y decían, ¿qué la Georgia? Que ya estaban, sí, tal cual. los noticieros esos que la Georgia ya habían caído en manos de ellos, que no había ningún argentino ya en la Georgia. Por ejemplo, doy un ejemplo, un pequeño ejemplo, una fotito de todo lo que nos enterábamos cuando escuchábamos eso, ¿no?
Sí, y veíamos mirá, cómo Florencio, la disparidad que había entre los comunicados y lo que decían los medios argentinos y la disparidad que había con la realidad, ¿no? sí, yo también escuchaba en Darwin, en la base de la Militar Conde, escuchaba Radio Carmen y Radio Colonia, desde un grabadorcito, un grabador, radiograbador que habíamos tomado prestado en una casa de los Kelper, y ahí escuchábamos esas dos radios. Y es lo que vos decís, nos enteramos de noticias que venían de Inglaterra, digamos. Ellos trataban de centralizar y hacer una conclusión. Por acá dicen una cosa en Argentina, en Gran Bretaña dicen otra, y pensamos que debe andar por acá. Entonces te llegaba esa información y no sabíamos si era real. No sabíamos nada. Esa. Y en una decían que habíamos derribado, no sé, 5 Harrier y todavía no habíamos pegado ni a uno. ¿Y cómo? ¿A dónde fueron los derribos? Porque estamos acá y no los vimos, ¿viste? Es increíble. Sí, mucha mentira. Mucha mentira. También, sí. Claro, la desinformación también es poder, ¿no? La información es poder, pero la desinformación también. Bueno, hay una diferencia entre el manejo de la información en guerra, el manejo de la moral y la propaganda de guerra, y en vez de eso negar los hechos de tal manera que te encontrás de frente con la derrota en un minuto. Una cosa es la inteligencia, una cosa es cuidar la información del enemigo. Lástima, nosotros creemos que en esa dictadura había muchos militares que estaban con el enemigo y le pasaban información. Porque siempre han sido pro-británicos. Es triste. Es triste pensar eso. Pero qué interesante lo que hiciste, Ramón, porque investigar la información de Primera Guerra, Segunda Guerra. Yo tuve la ocasión de estar en Londres hace más de 20 años y visité el Museo Real de Guerra. ¡Qué bueno! Y ahí vi lo que me impresionó, me acuerdo, porque toda una sala con eso, hay una sala con todo el material de la Primera Guerra, por ejemplo, donde estaban los diferentes afiches que llamaban a los jóvenes a enrolarse. Claro, los afiches publicados en Gran Bretaña, en Australia, en Sudáfrica, en la India, en Bengala, en todos los lugares donde ellos tenían colonias, en Hong Kong. ¿Cómo eran distintos los afiches? Sí, claro. ¿no? En el libro puse eso, puse afiches de esa época, incluso el del tío Sam, ¿no? Claro, el del tío Sam es una copia. Exacto. Es una copia porque antes fue el de Gran Bretaña. Exacto, estaba el general Kitchener se dice, porque no es como Kirchner. Kitchener, que es el que les dice que tienen que enrolarse, y de ahí viene, exacto. Bueno, sí, todo eso lo puse, está en el libro, la comparativa de las dos con las fechas, ¿no? Con las rusas también, con toda todos los carteles rusos, escritos en ruso, conseguí todo eso y hice todo comparativo también, como llamaban, decían, bueno, esta tierra a ustedes los acogió en el peor momento, a todos los inmigrantes, digamos, los que fueron a vivir a ese país de otros países, entonces nosotros los recibimos, se desarrollaron, crecieron, su familia, sus hijos, bueno, ahora estamos en guerra, ahora necesitamos a ustedes que defiendan a su patria, claro, porque bueno, es su patria. Esa es la propaganda de guerra que es parte de todos los conflictos. Escúchame, Florencio, acá César Alberto dice: Florencio, un patriota. ¿Te conocerá, Che? Sí, claro que sí. Claro que Florencio, vos sabés que Alberto, Florencio tiene 3 características maravillosas para el programa: que es soldado, o fue soldado, es médico y además es músico. O sea que 3 formas de desarrollo de la persona que son muy buenas. Bueno, estamos llegando a la hora ya, a las 8, para darle lugar a la tanda. Y Ramón, como siempre, muchas gracias y te esperamos volver a tenerte aquí, y gracias por tus palabras que son muy esclarecedoras. Muchísimas gracias por invitarme. Un saludo a Florencio enorme y espero un abrazo tocar enorme para vos.
Y Sí, bueno, nos no va a vemos faltar. siempre, como siempre, en la calle, militando. Sí, señor, sí, señor. Un abrazo grande. Vamos a la Un tanda. abrazo.